Saludos y bienvenidos. Mi compañero Ricardo Jumbo y mi persona Manuel Armijos realizaremos el siguiente objeto de aprendizaje, en el cual veremos la fase de ejecución de proyectos informáticos. Nosotros pertenecemos a la Universidad Nacional de Loja, a la carrera de Ingeniería en Sistemas, actualmente cursando el 7º ciclo. Fase de ejecución de proyectos informáticos. Antes de pasar a la fase de ejecución se debe completar la fase de aprobación, que consiste en identificar un problema e interpretarlo en forma de proyecto. La fase de definición, que se encarga de analizar los requerimientos del proyecto y los objetivos que se ha de alcanzar, y la fase de planificación, en donde se detallan los trabajos o tareas que hay que realizar. Una vez cumplidas estas fases, procedemos con la fase de ejecución del proyecto informático, que es el trabajo del jefe de proyecto y de su equipo de desarrollo, en donde se hace la revisión de los planes elaborados, la comprobación de su avance y la replanificación de trabajos, entre otros. Los 7 comportamientos del líder de la carga de ejecución son: primero, conoce a tu gente, el negocio del cliente y el proyecto. Segundo, insiste en el realismo, ponga objetivos que tu equipo pueda cumplir. Tercero, establece objetivos y prioridades claras y simples. Cuarto, sigue las cosas de cerca, asegúrate quién debería hacer qué y cuál es el paso siguiente. Quinto, recompensa a los que hacen, los que están enfocados a la ejecución y ejecutan. Estos son los que te salvarán la vida. Sexto, enriquece las capacidades de ejecución de tu gente a través del coaching, que es un proceso dinámico en el que alguien asiste a otra persona con el logro de sus metas. Séptimo, conócete a ti mismo, tus emociones, estilo de dirección y las influencias que esto tiene sobre los demás. Componentes principales de la fase de ejecución. Puede decirse que la ejecución se sostiene en 4 pilares fundamentales que son: primero, las metodologías, que es el conjunto de procedimientos utilizados para alcanzar el objetivo, y conocimientos técnicos propios de cada tipo de proyecto. Segundo, control interno y reporte, tanto de los aspectos ficticios como de los progresos en el tiempo y los aspectos económicos. Tercero, las habilidades de liderazgo, organización y gestión del cambio. Cuarto, habilidades específicas de atención de incidencias, resolución de problemas y toma de decisiones. La ejecución, especialmente en informática, es la fase en la que se despliegan las habilidades, conocimientos y metodologías específicas de la profesión y de cada clase de proyectos. Algunos jefes de proyecto se sienten cómodos en el reporting, documentando el progreso, el derroche de actividad y la asignación de recursos en tablas e informes. El reporting es una parte de control. Solo reportamos para conocer el estatus del trabajo, el cumplimiento de objetivos y el cumplimiento del plan, y para tomar decisiones. El reporting es solo una herramienta que nos permite comunicar con el equipo y con el cliente, evaluar y anticipar consecuencias y tomar decisiones. La mayor parte de los fallos en la ejecución tienen que ver con un desequilibrio en el peso de estos 4 componentes fundamentales, o no tener claro su significado, siendo los más comunes los siguientes. 1. Falta de involucración de los usuarios. No conseguir que los equipos trabajen juntos de manera productiva. Segundo, maneras diferentes de documentar y de reportar. Tercero, continuos cambios sin control. 4. Desequilibrio entre los objetivos de tiempo, costo y calidad. 5. Falta de comunicación formal y estructurada dentro del equipo, entre otros. El lanzamiento de un proyecto. En esta fase, el gerente de proyecto asegura la involucración de todos los agentes participantes, completa la definición de los procesos de gestión de proyecto, refina y detalla el plan de proyecto e incorpora a todos los miembros de su equipo. Antes de empezar cualquier proyecto informático, el gerente debe asegurar que se han cumplido los siguientes hitos. Primero, las expectativas de los agentes involucrados coinciden y se alinean con las del equipo. Segundo, confirmar la definición del proyecto y que no haya cambios de última hora. Tercero, el plan de proyecto ya ha sido aprobado por los órganos de dirección del proyecto. Cuarto, los miembros que conforman el equipo de proyecto ya han sido seleccionados, conocen los objetivos y el plan de proyecto, disponen de recursos y la formación requerida, conocen sus roles y responsabilidades, conocen las tareas que tienen asignadas y conocen las normas de comunicación y relación dentro del equipo. Quinto, los gestores de línea, directores funcionales o jefes de departamento ya han aceptado y comprometido su aportación de recursos al trabajo. Con relación al equipo de trabajo, vale la pena realizar reuniones individuales con los miembros para asegurar que se comprende el proyecto,
que cada cual comprenda su papel y responsabilidades y las tareas que le han sido adjudicadas. La gestión del proyecto en el día a día. Es necesario conocer en detalle el estatus del proyecto, qué incidencias o problemas han producido, cómo afectarán al curso del trabajo y si se pueden resolver fácilmente o no. El gerente o jefe de proyecto debe planificar y gestionar su tiempo en el día a día, con especial atención a la identificación y resolución de problemas y la gestión de cambios y riesgos. En muchos proyectos suficientemente grandes y complejos, el jefe de proyecto está asignado a tiempo completo a las tareas de supervisión. En un proyecto pueden ocurrir cualquier cosa y por tanto el gerente de proyecto debe empezar cada día pensando en qué cosas están causando ahora mayores dificultades en el proyecto, qué cosas es más probable que causen problemas en el proyecto en el futuro, qué acciones son de mi responsabilidad y qué es lo más importante que debo hacer hoy. La vida de un proyecto es muy dinámica y presenta retos continuos. Suele ser bueno tener una sesión de trabajo corta y diaria con las personas más experimentadas del proyecto o que llevan la supervisión de algunos ámbitos o subproyectos, y también con las personas responsables del día a día del trabajo por parte del cliente. Gestión de riesgos en la ejecución del proyecto. Durante la ejecución del proyecto, la gestión de riesgos analiza los factores que amenazan al cumplimiento del plan de proyecto y propone soluciones. En esta fase del proyecto se debe monitorizar y reportar la situación de los riesgos identificados que afecten o puedan afectar al proyecto. También se debe archivar los riesgos y cuestiones que han dejado de ser relevantes para el proyecto, y se tiene que incorporar al plan aquellos nuevos riesgos que se han identificado en el transcurso del proyecto. El informe de seguimiento y control de riesgos de un proyecto debe disponer como mínimo de los bloques de información que se establecen en la siguiente tabla: título y descripción del riesgo, probabilidad de ocurrencia, impacto sobre el proyecto, nivel de prioridad, acción, responsable, fecha de inicio, fecha de finalización, comentarios. Seguimiento del cumplimiento de hitos y entregables del plan de proyecto. Durante la ejecución del proyecto, los procesos de entrega y aceptación de los productos inmediatos o finales del proyecto deben haber sido ya establecidos, comunicados e implementados. La principal tarea del gerente en este momento es analizar y contrastar los progresos del proyecto respecto al plan establecido y proponer acciones correctivas en el caso de que existan factores de tiempo, recursos o presupuesto que incidan directamente en la desviación. Una de las razones principales de fracaso en los proyectos es que los problemas que tienen no se identifican hasta el periodo de pruebas, momento en el que su coste se ha ido arrastrando durante mucho tiempo, en el que resolverlos cuesta más dinero y en el que además se ha cubierto la mayor parte del presupuesto. Seguimiento del inicio y finalización de tareas. Desde el punto de vista operativo, el eslabón final del plan de proyecto es el seguimiento de las tareas que hay que realizar. El reporte de actividades y tareas de un proyecto debe, por lo menos, contrastar lo siguiente: si las tareas se iniciaron en la fecha acordada, y si no es así, ¿qué impacto puede tener sobre los demás? Si las tareas se han completado conforme al calendario y si queda todavía trabajo por completar, y qué esfuerzo presenta. Si la calidad de los resultados está conforme a lo esperado, y si no es así, detallar sus causas. Si la matriz de responsabilidades y roles se ha respetado dentro del equipo.
si existen cambios significativos sobre el alcance de cada tarea y si esto supone trabajo adicional, si existen cuestiones especiales o externas al plan que afecta el desarrollo normal de las actividades. Seguimiento presupuestario. El seguimiento de los costes incurridos debe realizarse siguiendo el mismo método con el que se estimaron inicialmente, es decir, utilizando el desglose de las actividades y tareas en unidades asociadas a dedicaciones y costes asociados, horas de persona, gastos de viaje y dietas, formación del equipo, subcontrataciones, adquisición de software y hardware de base, adquisición de materiales, etc. Seguimiento de la actuación y resultados del equipo. Uno de los elementos fundamentales de la gestión de proyectos es la valoración de los resultados que está teniendo el equipo del proyecto, tanto desde el punto de vista individual como colectivo. Durante la ejecución del proyecto, el gerente se debe asegurar de que todos los elementos facilitan la actuación óptima del equipo y que se han establecido durante la fase de planificación y se cumplen, es decir, todo el equipo entiende los objetivos del proyecto y la importancia de su contribución individual a la consecución de los objetivos. Cada miembro del equipo entiende su rol y responsabilidad en las tareas que le han sido recomendadas. Cada miembro del equipo dispone de la infraestructura necesaria para su trabajo. Cada miembro del equipo tiene las capacidades y habilidades necesarias para las tareas que le han sido encomendadas. Cada miembro del equipo sabe cómo debe relacionarse con el resto de los miembros. La labor del gerente de proyecto como entrenador debe proporcionar retroalimentación inmediata de las actuaciones remarcables, positivas y negativas, y una evaluación completa al cierre del proyecto. Habilidades directivas durante la ejecución, gestión eficaz de problemas y oportunidades y toma de decisiones. Issues, cambios, riesgos, son problemas y oportunidades para la gente que requieren su intervención. Ejecutar es eso, decisión y acción. En un proyecto existen dos tipos de decisiones, aquellas rutinarias o programadas, las cuales se pueden establecer siguiendo las políticas y procedimientos seguidos de antemano, y que respondan normalmente a situaciones de carácter operativo, y aquellas estratégicas o no programadas, las cuales muchas veces suponen cierto nivel de riesgo e incertidumbre. Tienen pocos procedentes y condicionan el futuro del proyecto. El proceso de toma de decisiones puede verse como un ciclo de 8 pasos. Primero, la identificación o reconocimiento de la necesidad en forma de problema u oportunidad. La búsqueda y el análisis de la información disponible. Tercero, el desarrollo de escenarios de evolución de la situación de necesidad permite analizar cuál puede ser la evolución futura del problema o la oportunidad y por lo tanto tomar decisiones basadas en su probable evolución. La definición de decisiones alternativas permite determinar todas las posibles situaciones ante la necesidad analizada. El análisis de implicaciones y la valoración de cada alternativa contempla el estudio del impacto y la viabilidad de cada una de las mismas. Sexto, la selección de las mejores alternativas implica la toma de decisión final sobre el problema o oportunidad y el desarrollo de la decisión para que éste pueda ser implementada. La implementación de la alternativa implica el compromiso de recursos y la realización de las actividades marcadas. Y 8. La evaluación de los resultados supone el análisis de resultados de la decisión sobre la necesidad que se ha identificado. En un proyecto, el proceso de toma de decisiones supone en primer lugar el acto de comprometer los recursos para una acción determinada y posteriormente la estrategia de utilización de los mismos para conseguir los objetivos propuestos. En la toma de decisiones de lo que se suele distinguir de buenos jefes de proyecto de los que no son tan buenos, y la mejor fuente de conocimiento es la propia experiencia, los errores y aciertos cometidos en momentos anteriores y el aprendizaje a partir de estos aciertos y errores. Esto sería todo lo que podemos compartir con ustedes respecto a la fase de ejecución de proyectos informáticos. Si les gustó el video, suscríbanse o déjenos sus comentarios. También en la parte superior del video encontrarán una encuesta relacionada al tema. Por favor, ayúdenos a contestarla y gracias por su atención.